Aquí estamos de nuevo, como la semana pasada, ¿verdad? Y como dice el hermano Daniel, somos los que tomamos el sustituto a cierto punto, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando el pastor debe salir, cuando el pastor debe hacer cosas. Como en este caso andaban para Tierra Santa. Vinieron ayer bien cansaditos, no pueden estar aquí. Y entonces, pues, estamos las personas aquí, los ayudadores en esta iglesia, para cuando se presente, cuando el Señor lo disponga, tener la palabra. Y queremos hacer en este día, hermano, vamos a decir, más que una predicación, una reflexión. Vamos a hablar, o queremos hablar de cosas que se mueven, cosas espirituales que se mueven, que no los vemos, pero que lo sentimos. Y vamos a pedirle que vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, y vamos a leer del versículo 10 al 20. Efesios, capítulo 6, del 10 al 20. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a esperar que lo tengan todo, las jovencitas ya, que lo tengan todo por ahí. Efesios 6, y vamos a leer del 10 al 20. ¿Lo tenemos? Yo creo que sí. Ya sí. ¿Por aquí? Leemos entonces la palabra de Dios. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Cuando el Señor Jesucristo, antes y después de ascender a los cielos, dio dos encargos. Uno primeramente en el tiempo de la ascensión, cuando le dijo a los discípulos, mandaré el Espíritu Santo para que os enseñes y os acompañen en este transitar que de ahora en adelante ustedes tendrán.
porque el Señor había cumplido con lo que el Padre le había mandado. Había venido a esta tierra el Señor para salvación nuestra, para redimirnos de nuestros pecados. El Señor llevaría en sí el pecado de todos nosotros. Y llega el momento cuando ya Él cumplió, predicó la palabra, le esparció el evangelio, cuando llega el tiempo de ascender y estar con el Padre. Pero antes de irse, encomienda y dice a los apóstoles que no van a quedar solos. Ustedes no van a quedar solos. Yo voy a mandar el Espíritu Santo para que lo acompañen en este trayecto que de ahora en adelante ustedes deben transitar, no viéndome a mí, pero sí teniendo el Espíritu Santo que le acompañará igualmente como si fuera Dios. Como si fuera Dios mismo, como si fuera yo mismo cuando estaba con ustedes. Y también le encargó a sus discípulos la predicación de la palabra de Dios, a todo el mundo. A todos, ustedes deben desde ahora en adelante predicar esta palabra a todo el mundo y alrededor de todo el mundo, donde quiera que se encuentren. A toda criatura, porque el que crea en este evangelio será salvo. Pero también el Señor tuvo en cuenta que debía elegir a alguien en especial para que predicara la palabra a los gentiles, que somos nosotros precisamente hoy en día, los gentiles. Porque había la creencia general dentro de los judíos que la salvación iba a ser solamente para ellos, para el pueblo escogido de Dios. Esa era la creencia que tenían los judíos, y en eso a veces se exacerbaban, yo diría, se sobrepasaban en eso, en creer que solamente era la salvación para ellos, que el Señor había venido solamente, exclusivamente para ellos. Pero el Señor le da a entender que no. Y al irse, entonces, escoge un apóstol. Ya los discípulos, a falta de Judas, ¿verdad? Sabemos que Judas estaba entre los 12 apóstoles. Y ya los discípulos habían hecho una reunión entre ellos, y entre ellos habían escogido un apóstol. Pero eso no contaba realmente con lo que iba a hacer Dios. Porque los apóstoles, era Dios que lo escogía. Él escogió a cada uno de los apóstoles que lo iban a acompañar. Y a falta de Judas, porque sabemos lo que pasó con Judas, la traición, toda esa cosa, entonces faltaba uno, y los apóstoles se adelantaron a creer que ellos podían hacerlo, pero no, solamente Dios escogió a los apóstoles, y Él escogería el otro apóstol que sería el que nos predicaría la palabra a todos nosotros. Porque el Señor sabía que iba a llegar el tiempo en que los judíos se iban a convencer de que no, que la salvación no era para ellos solos, que la salvación era para toda criatura que creyera en el Evangelio. Entonces el Señor hace algo. Bueno, ya le dije que el Espíritu Santo iba a estar con cada uno de ellos acompañándolo. Ahora falta que escoja yo el apóstol que va a predicar a los gentiles. Y el Señor escoge a ¿quién? Escoge a Pablo. Pablo sería el apóstol que se encargaría de predicarnos la palabra, de enseñarnos la palabra. ¿Y quién era Pablo? Bueno, todo lo que leemos en la Biblia sabemos quién era realmente, ¿verdad? En ese tiempo Pablo era uno de los principales perseguidores de los cristianos. Ese era Pablo. Él había consentido en el sacrificio de Esteban, había estado de acuerdo en todo lo que se hizo con Esteban, pero no conforme aún fue donde donde los dirigentes de aquellos tiempos de la iglesia, para que le dieran carta para persecución. O sea, quería seguir persiguiendo.
quería seguir persiguiendo a los cristianos y consiguió esa carta y entonces se dirigió a Damasco a apresar, a llevar a todo el que profesara ser cristiano. Solamente que él no sabe lo que le esperaba. Eso pensaba él. Eso creía él. Pero Dios tenía unos planes específicos con este hombre. Este hombre era culto, sumamente culto. Había sido instruido por los mejores maestros, los grandes maestros de ese tiempo. Era un hombre fariseo estudioso de toda la palabra, tenía alto conocimiento. Pero equivocadamente él creía que todo cristiano era un enemigo y así lo perseguía. Y iba camino de Damasco precisamente en esa misión. Pero ¿qué pasa? En el medio del tiempo, casi llegando a Damasco, se le presenta una luz, un resplandor que lo llena completamente y cae al suelo y cae inhabilitado completamente, nada podía hacer, inclusive quedó ciego. Y oye una voz del cielo de arriba que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, pues él se queda así de momento. ¿Y por qué me persigue? Esa voz que viene de ahí. Y entonces levanta la voz, levanta la vista hacia arriba y dice: ¿y quién eres tú? ¿Quién me habla? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se dice que lo que andaban con él, habría un grupo, era una patrulla, podríamos decir, lo que podríamos decir una patrulla de personas para perseguir. Oían la voz, pero no veían a nadie, ¿no? Y Pablo queda completamente inhabilitado y lo único que tiende a decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Se vio inhabilitado, el hombre que va con toda la fuerza del mundo a arrasar con todo lo que venga por el medio, a coger preso, a coger todo. Ese hombre, de momento, el hombre fuerte, el hombre que se cree con todo el poder, está ya habilitado y no puede hacer absolutamente nada. Al extremo de que lo cogieron de la mano y fueron y lo llevaron entonces a Damasco. Así fue que pudo entrar. Él no podía ni siquiera caminar. Estaba completamente habilitado. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice: vete a Damasco y encontrarás ahí un discípulo mío que te dirá qué tú debes hacer. Y así fue, lo cogieron de la mano y lo llevaron a un sitio y estaba Saulo en ese sitio. Pero el Señor por visiones, le había revelado al discípulo Ananías, que estaba en Damasco, que debía ir, y le dio la dirección: a tal y tal sitio tú vas a ir y vas a encontrar un hombre orando. Estaba orando Pablo, ya. Ve, pon tus manos sobre él, úngele, porque yo lo he escogido para que sea el predicador, el que lleve la palabra a los gentiles. Y cuando el Señor le dice a Ananías se sorprende completamente. Pero Señor, pero tú sabes de quién tú me estás hablando. Todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo lo conocemos. Ese es el perseguidor principal de los cristianos. El que nos anda buscando por todas partes, de donde quiera que nos encuentra, nos lleva a la cárcel, nos atropella. Ese es el peor perseguidor, Señor, de los cristianos. A ese que tú quieres que yo vaya y lo unja. Y el Señor le dice: sí, a ese es el que yo quiero. A ese es que yo he escogido para que predique la palabra. Y como buen discípulo, porque eso tenían los discípulos ya entregados, simplemente él fue, no habló más que el Señor, no argumentó más que el Señor, y encontró a Pablo ahí en ese sitio.
Y precisamente eso hizo, ¿verdad? Oró por él y le impuso la mano, le fue dada la vista de nuevo y le fue dado el Espíritu Santo. Le fue dado el Espíritu Santo. Inmediatamente salido de ahí, Pablo comenzó a predicar precisamente entre lo que él iba a perseguir. Así, en ese grupo salió a predicar, después de recibir el Espíritu Santo. Pero claro, las personas que lo conocían, las personas que lo veían, dicen, pero este es el hombre que nos persigue, este es el hombre que nos atropella. No, nada queremos con él. Inclusive intentaron matarlo. Pero los hermanos, ya con órdenes del Señor y con instrucciones del Señor, lo salvaron, porque lo pasaron por una cerca, él se fue por ahí, lo pasaron por ahí hasta que se fue. Después de eso, ya entonces vemos a un Pablo completamente cambiado, transformado completamente. Ya no era el Pablo perseguidor, ya no era el Pablo que atropellaba, ya no era el Pablo que encarcelaba. Era el Pablo que predicaba la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Contra todo riesgo, contra todo problema, él predicaba la palabra. Tenemos que, como dijimos, un hombre completamente diferente. Y entonces de ahí vienen la predicación, ahí viene el Pablo misionero. El hombre que comenzó a fundar iglesias. El hombre que comenzó ya a la iglesia fundada mandar cartas a la iglesia, mandándole a esforzarse, mandándole a mantener la fe, mandándole a que constantemente tuvieran su fe en Dios y cada una de las cosas que Dios había puesto en su mente. Y este Pablo también recibió azotes. Este Pablo también recibió el cancelamiento, pero nada de eso lo detenía. Yo creo que después del Señor Jesucristo, el representante más genuino en que nosotros debemos imitar y conocer es la vida de este hombre. Porque el Señor hizo la predicación, el Señor hizo la redención, pero este es el hombre que se encarga de difundir la palabra a todo costo y a todo lugar. Y precisamente él escribía a las iglesias, se dedicó a eso. Ya las iglesias fundadas, ya las iglesias establecidas, entonces mandaba carta en cada día para la reafirmación de la fe, cada carta, cada iglesia, diciéndole a cada uno lo que le era necesario. Y en esta carta que vamos a estudiar brevemente, porque esto es una reflexión, vamos a poner unos puntos de qué significó esta carta a los Efesios y qué enseñanza hay para nosotros cristianos en esta carta a los Efesios. Se supone que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, estaba preso en Roma. Se supone que esa era su condición. Y él se valió precisamente de lo que tenía alrededor para escribir esta carta. ¿Y qué había alrededor? Guardianes con armadura y esas cosas. Habían cadenas, habían otros presos. Ese era el ambiente en que él escribió esta carta, ¿verdad? Entre personas, custodio y preso y todo ese tipo de cosas. Y de eso precisamente se vale él haciendo una comparación con las almas espirituales y las almas del soldado y las almas espirituales. Y entonces
ahí es que nos dice algo que es suma, pero de suma importancia. ¿Y cuáles eran esas almas que Pablo decía que debería llevar el cristiano? Bueno, él nos dice claramente que una es la verdad, la otra es la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración constante. Esas son las almas que dice Pablo con que debe luchar cada cristiano. Y hace esa analogía en el sentido de lo que tiene, lo que él está viendo, el soldado, ¿verdad?, que está viendo, y las armaduras. Dice aquí, por tanto, tomad la armadura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Una comparación, ¿verdad? Lo que tenía el soldado, coraza, yelmo, y que estaba vestido completamente para la guerra. Un soldado que va para la guerra, así se viste, ¿verdad? Así que se viste, se cubre, ¿verdad?, lo más posible, y entonces va a la guerra. Pero en este caso, las almas que está recomendando Pablo son espirituales, completamente. O sea, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu y la oración. Y nosotros diremos, ¿y cómo es posible que nosotros vayamos a poder ir a una guerra con este tipo de armadura? ¿Cómo es posible? Se nos está hablando de una guerra, ¿verdad? ¿Y cómo es posible entonces que ir con estas armas? Bueno, el problema es muy sencillo. Esta guerra va a ser librada aquí, en nuestra mente. El escenario de esta guerra que pinta Pablo no es el escenario normal que vemos en las guerras normales, en que el otro tiene ametrallador, el otro tiene esto, espada. No es el necesario, no es ese es el necesario del que la batalla a la que Pablo se refiere. Se refiere a la batalla que hay en la mente de la persona. Cada uno de nosotros tenemos un sitio de batalla en la mente. Y cada día hay una guerra en ese campo de batalla que es nuestra mente. Cada día. Cada día. Los cristianos vivimos hoy día en un mundo en que todo parece que está bien si le conviene, por conveniencia. O sea, para conseguir algo, hoy en el mundo hay un espíritu de que la persona dice, bueno, si consigo esto y hago esto, lo que sea, el asunto es conseguirlo, no cómo conseguirlo. Por ejemplo, si hay que decir una mentira, sea cual sea la mentira, pues entonces se dice la mentira, porque esa mentira no va a favorecer. Y se dice una mentira, se dice esto, se dice lo otro, se dice una cosa por otra, sabiendo que es mentira, pero se dice porque conviene. ¿Cuántas cosas no vemos nosotros hoy en día en la televisión y le vemos en los periódicos de tantas barbaridades que pasan cada día? Homicidios, asaltos, y gente que vive de matar a otra gente, el sicariato. O sea que gente que simplemente se beneficia de matar, van a esa persona, le dicen, mira,
tengo tal y tal conflicto con tal y tal persona. Mira aquí una foto, mira esto, vive allí, vive aquí. Hay 5,000 pesos, 5,000 dólares, haz lo que sea. Y esa persona va y ejecuta y sigue viviendo su vida normalmente. Y es lo que donde podríamos decir que hay una conciencia cauterizada. Porque llegar a esos extremos de usted tener un sistema de vida, vivir simplemente de matar por dinero, tiene que tener la conciencia cauterizada. Porque ¿de qué manera? Y personas que estudian el estudio humano dicen que hay un tipo de persona que hace esa cosa y se comporta normalmente. Tienen familia normalmente, hacen todo lo que hacen las otras personas normalmente. Porque hay una conciencia cauterizada, ¿verdad? Pero hay una cosa que nos dice el apóstol Pablo por sabiduría de Dios. ¿Qué realmente hay detrás de todo esto? Porque pues, vemos la persona física, lo que lo hace, en los periódicos salen, tal o cual hizo por allí. Esa es la persona física que lo hace. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo que les decía anteriormente, la guerra que se produce en la mente de cada persona. Porque llega primeramente llegan las intenciones primeramente, se ubican las intenciones de hacer cosas, ¿verdad? Y después se hace. Hacer esto, hacer lo otro, hacer barbaridades. Llega primeramente a este campo de guerra, ¿verdad? A este campo de guerra. Y después se hace. Hay un instigador, como nos dice aquí esta parte que leímos, hay un instigador detrás de todo eso. Hay un instigador detrás de todo eso. ¿Cómo podemos nosotros entender hoy en día, si no es así, que una persona de un momento a otro se arme de un rifle, se arme de una pistola y vaya a una escuela y acabe y mate a todo el que se le presenta por de frente? Llegan ahí, y todo el que está ahí, eso lo podemos ver continuamente, a cada rato está pasando esa cosa. Y si sobre todo la fe esté en nosotros hasta el fin de nuestro tiempo. Esta es una batalla que no la podemos llevar solos. Hay que convencerse. No hay manera de resistir a estas cosas si no están dentro de nosotros los principios que hemos adquirido por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Esas son las almas, no hay manera. Nosotros no podemos ver a nada, nosotros no podemos verlo. Podemos ver algo en el espíritu, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y cuando lo sintamos, permita Dios, ¿verdad?, que tratemos, que hagamos uso de las almas que Dios ha puesto a disposición de nosotros para rechazar todas estas cosas. Dios le bendiga.